Pasemos ahora entonces a hablar acerca de la propuesta de Karin Norketina. Y ella, antes de meternos al laboratorio, nos va a ofrecer una distinción básica, esencial, digamos, para lo que ella quiere tratar de decir, tiene que ver con qué es lo que entendemos por un hecho. Y en ese sentido, ella nos va a hacer va a desdoblar el hecho en dos vertientes, una filosófica y una metodológica. Por la vertiente filosófica, entonces tenemos que los hechos no son algo que se pueda tomar por sentado, ¿sí? Como si fueran la roca sólida sobre la cual se construye el conocimiento. Los hechos, contrario a lo que quiere decir la palabra del latín de la cual se derivan, que es el factum, no son lo dado en esto que nos está poniendo Norketina, ¿no? Los hechos no son algo que ya está ahí y que entonces en el laboratorio simplemente nos aproximamos a ellos a ver qué es lo que hay, sino que su estatus como algo dado, como algo que se da por sentado, es problemático. Y justamente lo que ella va a tratar de mostrarnos a lo largo de esta introducción a su libro es mostrar en qué sentido esos hechos son una construcción. Por lo tanto, lo que ella nos va a ofrecer aquí es una perspectiva constructivista de la ciencia a partir de las prácticas que ocurren en los laboratorios. Por el lado metodológico, lo que tenemos, y esto va en consonancia con este carácter problemático del hecho en sentido filosófico, es que los hechos obedecen entonces a una confrontación, o más bien son el resultado de una confrontación que es larga, dura y directa. Después de todo, han sido lo suficientemente domesticados como para evitar que huyan. Entonces, esa construcción que se hace en los laboratorios justamente es un proceso largo, duro y directo, como lo dice ella, donde no solamente se encuentra el ser humano como agente omnipotente que hace o crea ese hecho, sino que justamente es parte de una negociación entre esos seres humanos con toda la demás materialidad que se encuentra en el laboratorio. Háblese de los demás organismos que se puedan estar usando, de los instrumentos o de todas las, ¿cómo se dice? Muestras que se puedan tomar de lo que está ocurriendo afuera, ¿no? Entonces, hay todo un universo material contenido en el laboratorio que forma parte constitutiva de esas negociaciones de las cuales ella nos va a hablar. Ahora bien, yo solamente me voy a centrar de manera mucho más extensa en la parte filosófica. La parte metodológica solamente daré algunas indicaciones al final. Entonces, en la perspectiva filosófica acerca de este carácter problemático de los hechos, justamente una de las cosas sobre las cuales ella empieza a elaborar esta problematicidad de los hechos tiene que ver con una revaloración del contexto de descubrimiento, donde ese contexto de descubrimiento no se va a entender a la manera de los positivistas lógicos y de otros de sus aliados en la tradición anglosajona y ortodoxa de la filosofía de la ciencia como un aspecto meramente psicológico del quehacer científico, donde cuando decimos que es un aspecto meramente psicológico nos estamos entonces refiriendo de manera necesaria y exclusiva a los seres humanos que hacen la práctica, sino que el contexto de descubrimiento constituye para ella el sistema de referencia que permite la objetificación de la realidad. Es decir, en el contexto de descubrimiento es donde tenemos cómo es que se forman, se generan, se producen los objetos con los cuales trabajan las y los científicos en los laboratorios y que son los que nos van a dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo en la realidad o en el mundo externo o la naturaleza o como le queramos llamar. Entonces, en torno a eso, justamente una de las preguntas más acuciantes es la de ¿qué es una práctica? ¿Cómo vamos a entender lo que constituye una práctica cuando estamos hablando
del laboratorio y del contexto de justificación como este sistema de referencia a partir del cual se objetifica la realidad. Entonces, Norquetina nos dice lo siguiente en el texto. En lugar de considerar la observación empírica como preguntas que se le hacen a la naturaleza en un lenguaje que ella entiende, tomaremos todas las referencias al papel constitutivo de la ciencia de forma seria y veremos la investigación científica como un proceso de producción. Esta cita es sumamente interesante y a mí, yo siempre que regreso sobre ella me dice muchas cosas una y otra vez, porque aquí nos está poniendo ya varios aspectos importantes acerca de lo que es una práctica. Entonces, por un lado, la práctica hace referencia a procesos de producción. Entonces, la práctica no es nada más una cosa que descubre algo que ya estaba ahí, sino que lo que está estudiando la práctica, ella misma lo produce. Y este carácter productivo o constructivo de la práctica obedece a la primera parte de esta cita, ¿no? Que las voy a repetir. En lugar de considerar la observación empírica como preguntas que se le hacen a la naturaleza en un lenguaje que ella entiende, entonces vean lo importante que es eso, ¿no? O sea, ¿quiénes están preguntando en el laboratorio? Las y los practicantes de una determinada ciencia o disciplina científica. Y entonces son ellas quienes hacen unas preguntas, ¿no? Tienen unas preguntas acerca de la realidad, acerca de algún fenómeno específico de esa realidad y del mundo en el cual estamos, y entonces formula su pregunta como un problema del cual se deriva el planteamiento de un experimento a través del cual se pueda responder esa pregunta, ¿sí? Pero cuando se está haciendo el experimento en el laboratorio, a esa naturaleza o a eso que se está sometiendo al experimento, se le está haciendo la pregunta de la misma manera en la cual nosotros la formulamos. Y si eso es así, entonces la naturaleza que se está poniendo ahí en el experimento nos está respondiendo en el mismo lenguaje en el que nosotros le preguntamos. ¿O qué es lo que está pasando ahí? Entonces hay una clara disociación o un desfase, ¿no? La pregunta y el problema nosotros la formulamos en el lenguaje de una cierta manera, pero lo que responde esa materialidad, esos objetos o entidades que están siendo puestas en el experimento y que están interactuando de cierta manera, no nos van a responder en ese mismo lenguaje en el cual se les formuló la pregunta. Ellos están haciendo sus cosas y la respuesta va a depender entonces de cómo se la está leyendo o interpretando la practicante en el laboratorio, ¿sí? Eso nos puede llevar entonces de inmediato, pues aquí llega la carga teórica de la observación y ya se soluciona todo, ¿no? Finalmente entonces la teoría es la que nos va a permitir ver y decir qué es lo que está ocurriendo en el experimento y entonces ya todo queda bien. Pero el asunto no es tan sencillo y vamos a ver por qué. Entonces, en primer lugar, el problema del lenguaje que se está presentando aquí no es el problema de la referencia, ¿sí? No es el de la posibilidad de aprender las cosas con palabras, sino que el problema es que la naturaleza y la ciencia no hablan el mismo lenguaje, ¿sí? La ciencia como aquella que pone preguntas, que hace preguntas, y la naturaleza como aquella que en teoría se supone que es la que responde a esas preguntas, no están hablando en el mismo lenguaje, en la misma lengua. De modo que la ciencia está sujeta a procesos de traducción y de producción de portavoces, que esto va a ser lo importante, ¿no? ¿Cómo puede ser relevante lo que está ocurriendo en un experimento? Precisamente porque ahí se está produciendo un portavoz que es el que va a decir o va a señalar algo en nombre de todos esos otros fenómenos en la naturaleza que se supone que está reproduciendo ese particular en el experimento. Entonces, la investigación científica claramente aquí es un proceso de producción, ¿sí?
donde justamente lo que está rescatando de nuevo también el asunto este de la raíz latina del factum es, ay perdón, yo me equivoqué hace un rato, no, el factum es lo hecho, lo construido. Cuando les estaba hablando de lo dado, era de los datos, ¿sí? Perdón, ahí hay que hacer esa corrección con respecto a lo que dije hace unos minutos al principio del video, ¿no? En ese caso, cuando se toman los hechos como lo dado, es porque se está tomando los hechos como los datos a partir de los cuales se puede construir o pensar algo. En cambio aquí vamos a tomar el hecho como el factum, como lo construido, como aquello que se produce en el laboratorio. Y en ese sentido entonces, la práctica es algo constructivo más que meramente descriptivo de lo que hay. ¿Sí? La práctica entonces construye aquello que, sobre lo cual más bien se va a responder o a tratar de dar respuesta a determinadas preguntas o problemas. Ahora bien, cuando ya nos trasladamos al caso específico del laboratorio, lo que tenemos ahí es una naturaleza que es completamente construida o artificial, ¿no? Todas estas grandes herramientas e instrumentos que están en el laboratorio no se encuentran en la naturaleza, ¿no? En nuestra idea de naturaleza como algo independiente y aislado del ser humano. Todo lo que está en el laboratorio es algo que ha sido producido por seres humanos y que por lo tanto lo podemos clasificar dentro de lo que cuenta como artificio, como parte del mundo artificial, ¿sí? Eso va desde las sustancias que se utilizan en el laboratorio, las cuales son producto de un esfuerzo humano por aislar, sintetizar, en fin, tantas otras maneras de producir estas sustancias, como lo son también todos los dispositivos e instrumentos de medición y también todas las hojas y los lápices y todo lo que se haga para tomar registro y para llevar pues una descripción detallada de todo lo que va ocurriendo ahí. Y a eso sumémosle entonces pues ahora que ya es más corriente, ¿no? El uso de las computadoras justamente para llevar todos esos procesos de registro y acumulación de datos que van saliendo constantemente de los laboratorios y de los experimentos. Entonces, la naturaleza solamente va a estar en el laboratorio si es definida como el producto de un trabajo científico. Esta es una de las ideas centrales de Norquetina, ¿no? Si en efecto nosotros vamos a afirmar que lo que está ocurriendo en el laboratorio es equivalente o puede hablar por lo que se supone que ocurre en la naturaleza donde no hay laboratorios, pero ya dijimos que el laboratorio es un lugar construido y artificial, entonces ese portavoz, ¿no?, que está tomando el lugar de la naturaleza en el laboratorio también es construido. Y si puede hablar por esa naturaleza que se supone que no está ahí, es porque algo tiene con ella y entonces la naturaleza, incluso cuando se supone que es independiente y aislada de nosotros, es también producto de una construcción. ¿Sí? Ahí lo difícil es justamente cómo entendemos esa construcción, ¿no? Y yo espero que vaya quedando más claro a medida que vamos avanzando. Entonces, esto nos lleva, o más bien le lleva a Norquetina a admitir que el uso de términos como falsedad o verdad en el laboratorio están más cerca de un uso cotidiano, ordinario, que propiamente de un uso epistemológico fuerte, ¿no?, donde tenemos entonces una noción de verdad por correspondencia, sino que más bien verdad y falsedad estarían en relación a lo que ella denomina como el principio básico del laboratorio, que es hacer que las cosas funcionen. Si algo funciona, entonces se puede decir, o más bien, es porque funciona que se califica como que algo es verdadero, mientras que si no funciona, entonces probablemente se pueda decir que es falso. Ahora, el hecho de que haya una construcción, ¿no?, dentro del laboratorio, no quiere eso decir que todo sea nada más un producto de la fantasía y de la imaginación y de algo que está completamente al margen de cualquier forma de racionalidad o teorización,
Sin embargo, eso no quiere decir que sea muy fácil localizar cuál es el lugar que están ocupando ese tipo de caracteres como la razón o la teoría, ¿no? Porque finalmente no están divorciadas de la manipulación instrumental. O sea, ahí más bien, la manera como se producen los instrumentos está íntimamente ligada a la teoría, tanto en el sentido de que lo que se supone que está ocurriendo en el instrumento se puede interpretar precisamente porque hay una teoría que nos permite entender qué es lo que ocurre ahí y cómo hacer esa traducción de todas las operaciones que ocurren con el instrumento para que finalmente podamos tener una lectura de lo que ocurre en el experimento, como en el sentido de que la naturaleza, como ya lo veíamos también con Longino, perdón, las teorías, están apuntando a cuáles son el tipo de resultados que se tendrían que obtener, ¿sí? Entonces, la consabida distinción teoría-práctica va a ser reemplazada en este caso por una red de acción-cognición, para la cual la noción heredada de teoría no es adecuada, es decir, la teoría como un conjunto de enunciados verdaderos acerca de la realidad aquí no nos sirve, porque finalmente la teoría está imbricada en la acción, entonces no son nada más enunciados. En este caso la teoría también son formas de hacer, formas de ver, formas de leer, formas de interpretar lo que está ocurriendo en los experimentos. Muy bien. Entonces, en un punto, Norquetina nos va a decir lo siguiente. La tesis en consideración es que los productos de la ciencia son construcciones específicas contextualizadas que llevan la marca de la contingencia situacional y de la estructura de interés de los procesos por los cuales han sido generados, los cuales no pueden ser comprendidos de manera adecuada sin un análisis de su construcción. Este es un fragmento pues bastante denso porque ahí nos está poniendo muchas cosas Norquetina, las está ligando, está asociando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que ocurre en el proceso de construcción no es irrelevante para los productos obtenidos y dichos procesos pueden ocurrir de forma independiente de la pregunta por si se adecúan o no a la realidad, ¿sí? Entonces aquí no podemos hablar de que hay un mundo de las teorías objetivas por completo en sí mismas, sino que siempre tiene que estarse dando esa relación constante con la acción. Entonces de alguna manera ya Norquetina aquí nos está señalando que esas teorías siempre tienen que estar corporalizadas. ¿Cómo están corporalizadas? A través de las acciones que ocurren en el laboratorio, ¿sí? No solamente corporalizadas porque estén en un sujeto que tiene un cuerpo, sino porque hacen cosas en esa práctica. Y no solamente a través de los sujetos humanos, sino también a través de los instrumentos, a través de los organismos modelos o a través de cualquier otro pedazo de materia que esté involucrada en lo que se hace en el laboratorio. El carácter artificial de la herramienta más importante del científico, y esto de nuevo es una cita de Norquetina, es decir, el laboratorio, ¿no? La herramienta artificial más importante del científico, el laboratorio, yace en el hecho de que no es más que una acumulación local de materializaciones provenientes de selecciones previas. Entonces, los productos de la ciencia están impregnados de decisión, ¿sí? Todo lo que va ocurriendo en el laboratorio depende de decisiones que se han hecho previamente. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el experimento se hace de determinada manera? Pues bueno, eso fue algo que decidieron antes el grupo de científicos, de científicas que decidieron montar ese experimento para resolver un determinado problema o darle respuesta a una pregunta, ¿no? Ahora, ¿por qué se está utilizando este instrumento y no otro? Ah, pues es que ese es el que hay aquí, ese es el único al que tenemos acceso, no había dinero para comprar el más nuevo, no nos lo quisieron prestar en el otro laboratorio porque lo están usando en este momento, a nosotros se nos descompuso el que teníamos. Entonces, no es nada, esas decisiones no son decisiones racionalmente construidas en el sentido de qué es lo mejor
para la ciencia, para esa práctica, sino que son decisiones contingentes que justamente tienen que ver con las posibilidades económicas, sociales y de cualquier otra índole de los laboratorios en particular. Y las decisiones no van a afectar solamente eso, sino que también impregnan y condicionan lo que se puede producir de novedoso en el laboratorio, así como el tipo de soluciones que se van a obtener. ¿Sí? Entonces, aquí, en lugar de hablar de una ciencia que está atravesada por una observación cargada de teoría, lo que tenemos es una práctica científica donde el laboratorio es un lugar cargado de decisiones y de decisiones que, de nuevo, insisto, no responden única y exclusivamente a criterios racionales, sino que son decisiones de carácter situado, contingente, local, que pueden dar cuenta de muchos más factores que precisamente exceden, ¿no?, el lugar físico que ocupa el laboratorio.